Dice la palabra del Señor. Esta es una palabra que Dios le entregó a la nación de Israel, pero yo quiero extraer algunas lecciones importantes de estos pasajes que le voy a estar compartiendo. Y dice la palabra del Señor: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis, ¿qué cosa? Tierra deseable. Ayúdeme por favor. Porque seréis, ¿qué cosa? Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cierre sus ojitos un momentito, por favor, y acompáñeme en una corta oración. Padre, te damos gracias porque nos das oportunidad el día de hoy de estar en este lugar, casa tuya, Señor, para poder no solamente honrar nuestra nación, celebrar que somos guatemaltecos, celebrar nuestra independencia, celebrar y agradecer que nos has hecho nacer en esta bella tierra, sino también, Señor, para ser instruidos en tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea una poderosa semilla y nuestros corazones sean buena tierra, para que esta semilla, Señor, que va a ser sembrada en ellos, pueda ofrecer fruto abundante, Señor, a lo largo de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, tome su lugar, por favor, si fuera tan amable, y présteme su atención. Quiero compartir esta mañana un tema que he titulado Tierra deseable, y quiero pedirle que usted vaya conmigo y me ayude a predicar esta mañana. ¿Está bien? Diga por favor conmigo: tierra deseable. Poquitito de más entusiasmo, diga: tierra deseable. La palabra del Señor nos muestra en diferentes pasajes que Dios habló a la nación de Israel y le advirtió en varias ocasiones que los convertiría en una tierra deseable. Israel era una nación, déjeme ponerle en contexto. Israel era una nación que había tenido un proceder que no agradó el corazón de Dios. Así es de que esa nación tuvo que ser dispersada. Esa nación tuvo que sufrir las consecuencias de no haberse alineado al propósito de Dios. Esa nación y esa gente, ese pueblo, fue un pueblo que tuvo que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a Dios y de caminar en una dirección distinta a la que Dios quería que caminara. Así es de que tuvo una etapa esta nación en la que no se le vio nada bien, se le vio muy golpeada, muy herida, y tuvo una etapa muy complicada. Pero era una nación que Dios tenía en su corazón, así como tiene Dios en su corazón a Guatemala. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios tenía en su corazón la nación de Israel, así es de que tenía planes con ellos, tenía planes con su pueblo, y en repetidas ocasiones les advirtió qué era lo que Él quería para esta nación. Así es de que les prometió una tierra que fluía leche y miel, les prometió una estadía bendecida, les prometió tantas cosas para hacerles saber a su pueblo que era un pueblo amado por Dios, amado por su Padre. Y entonces en esas ocasiones en las que Dios se comunica con su pueblo y le hace saber cuáles son los planes para ellos, entonces encontramos en ese contexto algunos pasajes que le advertían a la nación de Israel que Dios los convertiría en una tierra deseable. Estaban destruidos, estaban desamparados, estaban caminando en la dirección correcta, vivían mal, estaban dispersos, pero aún así Dios les estaba advirtiendo que llegaría el momento en que se convertirían en una tierra deseable. Se convertirían en una tierra, que dije, deseable. Y yo quiero enseñarle a la luz de la palabra qué era aquello que esta nación tenía que hacer para cumplir con ese anhelo en el corazón de Dios de convertirse en una tierra deseable. ¿Qué tenía que hacer el pueblo que permitiría que la puerta de bendición se abriera en favor de ellos, y en lugar de vivir mal, en lugar de vivir destruidos, desamparados y dispersos, pudieran empezar a vivir de una forma digna, pudieran empezar a vivir de una forma como quizá muchos anhelaban en su corazón, pero parecía verse muy lejos?
Y entonces la Biblia no solamente nos muestra que Dios convertiría a la nación de Israel en una tierra deseable, sino además nos muestra qué sería aquello que abriría la puerta para que eso se convirtiera en una realidad. Guatemala es una tierra que está en el corazón de Dios. Alguien que diga amén a eso. Guatemala es una tierra que está en el corazón de Dios y vemos mucha bendición en esta tierra. Pero sabe, Dios quiere que Guatemala también se convierta en una tierra deseable, que se convierta en una tierra tan bendecida que muchos digan: ¿quién como los guatemaltecos? ¿No es cierto? ¿Quién como los de Guatemala? ¿Cómo quisiéramos vivir en Guatemala para todos aquellos que no viven acá? Y Guatemala tiene que convertirse en una tierra deseable por todo lo que ofrece y por todo lo que nos permite a nosotros vivir. Pero claro está que hoy, en cierta relación y cierta asociación con lo que Israel estaba viviendo, quizá hoy usted dice: Guatemala tiene tantas complicaciones, Guatemala tiene tantas cosas negativas, Guatemala tiene tantas cosas por corregir. Quizás sería mejor vivir en otra nación, en otra tierra, que no sea la tierra de Guatemala. Pero si bien es cierto, Dios quiere que Guatemala sea una tierra deseable. Y entonces quiero mostrarle, así como Dios le mostró a Israel, quiero mostrarle qué nosotros como guatemaltecos debemos hacer para que nuestra tierra sea una tierra deseable, para que Guatemala sea una nación en la que mucha gente quiera vivir, tanto guatemaltecos como extranjeros puedan anhelar la tierra de Guatemala. Y leíamos entonces en Malaquías que Dios advirtió a la nación que los convertiría en una tierra deseable. Ahora la pregunta es: ¿qué tenían que hacer para convertir su tierra en una tierra que muchos quisieran tener? Y quiero que usted vea conmigo ahí en el versículo 7, en el mismo capítulo 3 de Malaquías. Dice la palabra del Señor, Malaquías 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Quiero que usted me preste su atención, por favor. Lo que estamos viendo acá a la luz de la palabra es: ¿qué necesita una nación para tener el favor de Dios y que Dios la convierta en una tierra bendita, en una tierra deseable, en una tierra donde muchos quieran habitar? Y aquí lo que la palabra nos muestra es de que el pueblo tiene que obedecer a Dios. Por eso Dios advierte a la nación y dice: se han apartado, se han vuelto contra mí. Pero si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Porque una nación que desobedece a Dios, una nación que deshonra a Dios, una nación que no le da el lugar a la palabra de Dios, es una tierra que difícilmente puede ser bendecida. Pero una tierra que se vuelve a Dios es una tierra que goza del favor de Dios. Yo no sé si usted escuchó esta última canción acá previo a que pudiésemos orar por nuestra tierra. Pero esta es una es una canción basada en el libro de Malaquías, en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías se humilla delante de Dios y dice: tú advertiste que si nos humillábamos delante de ti y te pedíamos perdón, entonces tú sanarías nuestra tierra. Esas son las palabras de Nehemías en una de sus tantas oraciones registradas en las Escrituras. Y esta canción yo la traigo a colación porque entonces dice: te pido la paz para mi ciudad.
Yo te pido la paz y te pido perdón por mi pueblo, por mi nación, porque los pecados de la nación tienen que entregarse delante del Señor para que Él se vuelva a sus hijos y se vuelva a nuestra nación. Pero una nación que deshonra la palabra, una nación que deshonra a Dios, una nación que no anhela la presencia de Dios, es una nación que no puede ser bendecida. Es una nación que no tiene lugar para que descienda la bendición de Dios sobre ella. Por eso es de que si nosotros queremos que Guatemala sea bendecida, ¿cuántos quieren que Guatemala sea más bendecida? Dígame amén. Si queremos que Guatemala sea bendecida, tenemos que ser una nación que honre la palabra, que honre a Dios y que anhele su presencia. Si nosotros no nos volvemos a Dios, Dios no se puede volver a nosotros. Si nosotros no estamos con Dios y no nos acercamos a Él y no le obedecemos, no podemos gozar del favor de Dios, porque una tierra bendecida es una tierra que obedece a Dios. Y yo quiero que usted note también conmigo el versículo 5. Si me puedes ver en la pantalla, yo te agradezco. Quiero que usted note acá, porque nos da algunos puntos sumamente importantes en los que nosotros como nación tenemos que atender para ser obedientes a Dios y a su palabra. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: vendré a vosotros ¿para qué cosa? Para juicio. Y dice: seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, este pasaje habla de muchas cosas y yo no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles, pero quiero enfocarme en aquello que de pronto hace mucho daño a una nación, aquello que hace mucho daño a una tierra o a un pueblo. Y Dios nos está advirtiendo que Él será pronto testigo, dice. Él vendrá a hacer juicio sobre esto. Y dice la palabra que Él vendrá contra los hechiceros. Mis amados hermanos, Guatemala no puede ser contaminada con la hechicería, con la brujería, ni con la santería. Esas fuerzas espirituales no pueden gobernar nuestra nación. Usted tiene que tener cuidado, porque muchas veces encontramos una línea muy delgada entre lo que es el ser cristiano y el poder dar el siguiente paso al misticismo. No sé si me estoy explicando. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia, que son cristianos, que levantan sus manos, que oran a Dios, pero que no notan esa línea tan delgada y cruzan al otro lado y pasan al misticismo. El cristianismo no es misticismo. No sé si me estoy dando a entender, dígame amén, por favor. Por eso es de que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que la gente le aconseja, lo que la cultura le dice, lo que nuestros antepasados han traído por costumbres. No todas las prácticas que se llevan a cabo están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es de que mucha gente viene con serios problemas diciendo o pidiendo oración para que Dios los ayude, pero han procedido en pro de la brujería, de la hechicería, de la santería, y han sido personas que han cruzado esa línea, el misticismo, por querer caminar dentro del cristianismo. Mi consejo es: vea qué es lo que la palabra dice y usted condúzcase y compórtase de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Yo no quiero pasar atropellando a nadie, porque no es ese mi objetivo el día de hoy al estar parado acá al frente. Pero yo no sé si usted es de aquellos que se va a orar específicamente a la muela y usted organiza jornadas de oración para allá. Decía que no es mi intención atropellar a nadie, ni estoy criticando y señalando, pero quiero que usted me preste su atención. ¿Por qué necesariamente a la muela, donde también van los brujos, los santeros? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué tener que atender el consejo de aquellos que dicen: no, es que yo conozco a alguien que te pasa no sé qué ramas, hierbas por el cuerpo y así vas a ser sano?
y así puedes quitarte esas malas vibras. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén, por favor. Mis amados hermanos, muchas veces tenemos que tener cuidado para no pasar al otro lado donde ya la palabra del Señor no nos permite. Por eso es de que la palabra dice que Él vendrá pronto, dice, como un pronto testigo contra la hechicería. Todas esas fuerzas espirituales lo que hacen es dañar nuestra tierra. ¿Sabe usted que estamos celebrando, bueno, ya el día de mañana, pero estamos celebrando la independencia de nuestra nación? Pero muchas veces celebramos la independencia, pero estamos arraigados a tantas cosas con las cuales la palabra del Señor está en contra y está señalando. Es decir, vivimos atados a tantas cosas que no nos dejan vivir lo que Dios quiere que vivamos. Estamos atados, estamos encadenados a situaciones de hechicería, de brujería o a formas de pensar, patrones mentales que no nos permiten vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Yo no sé si usted es un empresario o es un comerciante o usted es un empleado, pero si usted es un empresario, usted no puede darle menos de lo que es justo a su gente. Eso está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Usted quiere que Guatemala sea una tierra deseable, sea un buen ciudadano y sea un buen jefe, sea un buen contratista, sea correcto, sea íntegro. Usted no puede pagarle a su equipo menos de lo que es justo, porque eso está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y dice que Él será pronto testigo también contra esto. Pague lo justo. Honre a su equipo, honre a los colaboradores que le están ayudando a crecer, a expandirse, a prosperar en la vida. Pague sus impuestos. Todo esto es parte de ser un buen ciudadano y de cómo nosotros podemos abrir la puerta para ser una tierra deseable. Y dice también que nosotros seremos evaluados, seremos juzgados si no hacemos lo correcto. Si usted es un comerciante de cabal, ¿cuántos dicen amén? ¿Ha visto usted esas libras ahora de 12 onzas? ¿Sí? Alguien dice que ahora la libra no tiene 16 onzas, tiene solo 12, tiene solo 10. Usted tiene que dar cabal. Si alguien se descuidó con su cambio, usted llámelo y déle su cambio, sea correcto, sea íntegro. Ser correctos es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Ser íntegros es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, y eso nos hace ser una tierra deseable. Guatemala puede ser una tierra deseable si nosotros hacemos lo correcto delante de los ojos del Señor. Pero tenemos que atender y entender qué es lo que la palabra nos está enseñando. Y por supuesto, si usted es un empleado, llegue puntual. No se vaya antes de su horario. Si puede dar la mía extra, dé la mía extra. Si usted puede colaborar en algo que no es su responsabilidad, colabore, porque eso nos hace buenos cristianos, y si buenos cristianos, también buenos ciudadanos. Honre la confianza de aquellos que lo contrataron y haga lo mejor que usted pueda su trabajo, sea excelente en lo que hace. ¿Puedo escuchar un amén de Betania esta mañana? Debemos ser buenos cristianos, y si buenos cristianos, buenos ciudadanos. Y la palabra enseña que esto es lo que nos hace ser una tierra deseable. Otro pasaje que enseña de cómo Dios habló con la nación de Israel advirtiéndole que sería una tierra deseable es Jeremías 3:19. Si me ayudas en pantalla, te agradezco. Jeremías 3:19. Y dice la palabra del Señor ahí en Jeremías, déjeme llegar ahí, capítulo 3 y versículo 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí.
¿Cómo podemos entonces ser una tierra deseable? Primero dijimos, siendo obedientes a la palabra de Dios. Lo segundo, dice, me llamaréis Padre mío y no volveréis, y volveréis en pos de mí. Ahora, lo que la palabra está diciendo es de que una nación bendecida es aquella nación que reconoce a Dios como su Padre. Nosotros declaramos que Jesús es el Señor de Guatemala, amén. ¿Cuántos declaran que Jesús es el Señor de Guatemala? Diga conmigo, Jesús es el Señor de Guatemala. Pero que Jesús sea el Señor de Guatemala es una cosa, y otra es reconocer a Dios como Padre. Porque ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? ¿Qué padre no quiere que sus hijos vivan bien y entregarles una tierra por heredad, y esa heredad sea una heredad deseable? Por eso es de que aunque declaramos que Jesús es Señor de Guatemala, lo que hace a Guatemala una tierra deseable es que Guatemala reconozca a Dios como su Padre. Ahora bien, reconocer a Dios como Padre o reconocer la paternidad de Dios no es solamente aceptar su provisión, sino además aceptar también su corrección y su voluntad. Porque recibir la provisión es muy bonito. Para todos los hijos, ¿no es cierto que sería fantástico tener que recibir solo la provisión de los padres? Toda la provisión, comida, zapatos, ropa, salidas, restaurantes, recreación, y no tener que recibir la corrección de los padres. Muchos hijos quisieran recibir solamente la provisión, pero no tener que sentirse obligados a recibir la corrección. Pero si nosotros nos ponemos en la posición de una nación que está reconociendo la paternidad de Dios, nosotros como Guatemala no podemos orar solamente para que Dios provea a nuestra tierra de todo lo necesario para que en Guatemala podamos vivir bendecidos, sino que también tenemos que aceptar su corrección. Y ese es el problema de muchos guatemaltecos. Y usted dirá, no solo de Guatemala, por supuesto, pero yo estoy en Guatemala y estamos hablando de Guatemala. Así es de que si Guatemala quiere ser bendecida, si Guatemala quiere ser una tierra deseable, Guatemala tiene que reconocer la paternidad de Dios sobre nuestra nación. Que Dios nos provee, por supuesto que nos provee. Que Dios velará que nada haga falta en esta nación, seguro que así será. Pero qué bonito es recibir la provisión de nuestro Padre Celestial, pero qué difícil es recibir la corrección de ese Padre sobre nuestra vida. No podemos entonces alegrarnos con la provisión y desechar la corrección. ¿Cree usted que Guatemala tiene que corregir cosas? ¿Cree usted que en Guatemala se tienen que corregir algunas situaciones? Por supuesto que sí. Guatemala es una tierra bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Guatemala es una tierra bendecida. Guatemala tiene cosas que muchas otras naciones desean o anhelan. Pero ¿sabe? Guatemala también tiene que corregir muchas cosas que no agradan el corazón de Dios. Nosotros, aunque abrazamos nuestra cultura, hay parte de nuestra cultura que no está bien. Hay parte de nuestra cultura que hay que corregirla. Hay parte de la cultura en la que vivimos que no agrada el corazón de Dios, y en esas cosas Dios nos tiene que corregir. Y cuando entramos a esa corrección es donde nosotros nos resistimos a aceptar la paternidad de Dios sobre nuestra tierra. Entonces, Guatemala es una tierra deseable si reconoce la paternidad de Dios. Y entonces su provisión viene, por supuesto, pero también con ella viene su corrección. Porque si queremos que Guatemala sea llena de hijos de Dios, que reconozcamos la paternidad de Dios, y Dios puede ejercer su paternidad sobre esta nación, entonces Guatemala se convierte en un pueblo de hijos de Dios, y a los hijos no les hace falta la provisión del Padre.
Sobre esta nación habrá riqueza, habrá provisión. Y quizá habrán etapas que golpeen tus cosechas, pero Dios aún así seguirá bendiciéndote y nada te hará falta. Yo no tengo ese tiempo que mencioné. Dale fuertes aplausos al Señor. Yo no tengo ese tiempo que mencioné, pero si regresáramos al libro de Malaquías, en ese capítulo 3, pasamos por un espacio que no es el tema, por eso no me metí a esos detalles, pero habla de los diezmos y de las ofrendas. Y después de ese pasaje, entonces Dios advierte y dice: y yo reprenderé por vosotros al devorador. Y dice que nuestros campos no serán estériles. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios sí se encarga de sanar nuestra tierra. Y parte de esa provisión de la que estamos hablando acá, que viene de parte de la paternidad de Dios sobre nuestra vida, es bendecir nuestra tierra, es bendecir el fruto de nuestra tierra. Pero nosotros tenemos que caminar en esa obediencia para que esa provisión también venga. Si Dios nos está corrigiendo, es porque es nuestro Padre. Y ese Padre no solamente se ocupará de corregirnos, sino también de proveernos. Entonces el fruto de tu tierra será bendito. El campo en el que tú trabajas será bendecido y te ofrecerá provisión para ti y para los tuyos, y te ofrecerá recursos para poder negociar, para hacer negocios, para prosperar en la vida, porque acá en Guatemala sí que se puede prosperar. Dije que acá en Guatemala sí que se puede prosperar. Bendecimos a nuestros connacionales que por diferentes motivos han tenido que emigrar a otras tierras. Que Dios los bendiga donde estén, que Dios los guarde y que les haga prosperar también en la tierra donde estén ahora. Pero amada iglesia, tenemos que creer con todo nuestro corazón que en Guatemala sí que se puede prosperar. Dios ha puesto sus ojos y su corazón sobre nuestra tierra. Dios ha puesto su corazón y sus ojos sobre esta bendita nación de Guatemala. El problema es que si tú no lo crees, no podrás vivir las bendiciones que Dios tiene para ti en esta tierra. Si tú no abrazas esa palabra, si tú no abrazas esa verdad que en Guatemala se puede prosperar, se puede vivir bien, entonces jamás será una realidad para tu vida. Pero quiero ir terminando, porque el tiempo me está avanzando, con un último pasaje en Salmos 106, 24 y 25. Y este es otro pasaje que de alguna forma nos hace saber también cómo podemos alcanzar una tierra deseable, hablando de Guatemala. Salmo 106, versículo 24 y luego el 25. Y dice la palabra: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ponme el 25 por favor. Y dice el versículo 25: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahora, présteme atención y voy a terminar con este pasaje. Aborrecieron la tierra deseable porque no creyeron en sus palabras. Si tú no crees en lo que Dios ha hablado para esta tierra, que será una tierra bendecida, que será luz a las naciones, que será una tierra donde se puede prosperar y Dios hará de Guatemala una tierra deseable. Si tú no crees sus palabras, estás aborreciendo la tierra donde estás viviendo. Pero agrega el siguiente versículo, el 25, que en lugar de creer la palabra y vivir lo que Dios estaba hablando, dice que se pusieron a murmurar en sus tiendas. ¿Sí? Dice que murmuraron en sus tiendas, y cuando tú murmuras no puedes escuchar la voz de Dios. Cuando hay murmuración, cuando hay queja, cuando hay crítica, eso estorba que puedas escuchar la voz de Dios. No te permite escucharla con claridad. Así es de que si tú quieres vivir en una tierra deseable, yo quiero decirte: estás en el lugar correcto, estás en la tierra indicada.
pero tienes que dejar de quejarte por tantas cosas. Que Guatemala tiene cosas que cambiar, por supuesto que sí. Que Guatemala tiene cosas malas, no lo podemos negar y tampoco lo podemos esconder, porque está a luz de todos. Pero no puedes pasarte la vida criticando, murmurando en contra de lo que pasa en tu país, en tu tierra, negando con esa actitud las palabras que Dios ha soltado sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Si Dios ha dicho que Guatemala es bendecida, que es luz a las naciones, es porque así es. Dejemos, amada iglesia, de quejarnos tanto por las cosas negativas. Mejor disfrutemos todo lo bueno que tiene Guatemala y seamos nosotros los primeros en cambiar para que Guatemala sea una tierra deseable. Porque todo lo que está allá afuera, lo que tú criticas, lo que señalas, aquello contra lo que murmuras, con tu murmuración y con tu crítica no lo podrás cambiar. Pero si tú cambias y te alineas a lo que hoy estamos viendo a la luz de la palabra, te conviertes en un buen cristiano y por ende en un buen ciudadano, entonces tú estás colaborando para que Guatemala sea esa tierra deseable que Dios está queriendo decirnos hoy. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, por supuesto, pero no te la puedes pasar criticando, quejándote, lamentándote. Camina y disfruta de las bendiciones que Dios ha puesto en esta bella tierra de Guatemala. Tenemos que vivir como hijos agradecidos, hijos de esta nación, hijos agradecidos, que devolvamos a nuestra nación lo mejor que podamos. Porque siempre preguntamos qué podemos hacer, qué este mundo puede hacer por nosotros, qué el gobierno puede hacer por nosotros, pero nunca nos preguntamos qué nosotros podemos hacer por este mundo o por esta tierra o por este país. Eso puede cambiar las cosas. Amada iglesia, esto es lo que la palabra enseña. Cuando Dios habló con la nación de Israel y les advirtió que los haría una tierra deseable, les pidió esto. Esto era lo que los convertiría en una tierra bendecida, en una tierra que fuera deseable para muchas otras naciones. Esto es lo que hace que una tierra sea deseable. Que podamos caminar en obediencia a la palabra, que podamos agradar el corazón de Dios, que nosotros seamos los que cambiemos, que dejemos de murmurar y mejor actuemos. Pero aquí en Guatemala, decía, sí que se puede prosperar. Aquí en Guatemala sí que hay mucha bendición. Pero si tú te la pasas murmurando y quejándote, no puedes ver la bendición en la que vives, por estarte quejando y por estar murmurando. Eso es lo que la palabra dice. Se pusieron a murmurar y no escucharon las palabras de la tierra deseable que Él tenía preparada para ellos. Dios tiene a Guatemala como una tierra deseable para nosotros. Pero si seguimos solo quejándonos, solo criticando, solo murmurando las cosas que evidentemente están mal, eso no te dejará vivir las bendiciones que Dios ha puesto en esta tierra para que tú las disfrutes. Nosotros podemos vivir bien en Guatemala, podemos prosperar y podemos ser bendecidos acá, pero nosotros tenemos que cambiar. No esperemos que el país cambie, es que tú eres el país. No esperemos que la nación cambie, es que tú eres la nación. Tú eres el que tiene que cambiar y tú eres el que tiene que alinearse con Dios para poder vivir bendecido acá en Guatemala. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, y me permitas cerrar bendiciendo tu vida, pidiéndole al Señor que nos dé dirección para ser buenos guatemaltecos, pidiéndole dirección al Señor para que nos permita caminar en esta tierra como Dios quiere y que podamos ser nosotros luz en donde estamos, para que Guatemala sea luz a las naciones. Cierra tus ojos, por favor, y voy a pedir ahí en cabina si me ayudan con un acompañamiento de unos acordes en el teclado. Muchas gracias. Mientras vamos cerrando con una oración, cierra tus ojos, levanta tus manos por un momento y déjame orar por ti. Padre celestial, te damos gracias porque hoy nos has permitido desarrollar un programa, sí, que honra a nuestra nación. Un programa para celebrar nuestra independencia,
celebrar a Guatemala y celebrar que nacimos en esta bella tierra. Pero sabemos, Señor, que eso no es suficiente. Sabemos que nosotros tenemos que dar un paso al frente. Sabemos que nosotros somos los que tenemos que tener actitudes que colaboren a que nuestra nación en realidad pueda ser una tierra deseable, que pueda decirse de Guatemala es una tierra bendita, que pueda decirse de Guatemala que Dios ha puesto su corazón en ella, que Dios ha puesto su voluntad en ella. Sabemos que tenemos mucha responsabilidad, Señor, para convertir a Guatemala en una tierra libre, en una tierra bendecida, en una tierra sana, pero también santa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes para no desviarnos de tu palabra, para no desviarnos de tu camino. Que nos guardes, Señor, para no caminar en el error y en dirección contraria a lo que tú has establecido en tu palabra. Padre, yo oro hoy por Betania. Oro por esta linda congregación, Señor, donde tú nos has plantado a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos un ejemplo en esta tierra, para que cada miembro de esta iglesia sea un ejemplo en esta tierra. Llénales el corazón, Señor, de integridad, de rectitud, de amor no solamente a ti, sino de amor a su patria, de amor a su nación. Que amemos Guatemala, que amemos nuestra tierra, que no la aborrezcamos, que no detestemos nuestra tierra ni nuestro estilo de vida en esta tierra, sino que la amemos y podamos decir: gracias, Dios, por habernos hecho nacer en Guatemala. Gracias, Dios, porque aquí es donde está nuestro propósito y es acá donde tú harás cumplir tu propósito en nuestra vida. Gracias por lo que podemos hacer por esta bella nación, y gracias por aquello en lo que convertirás a Guatemala a través de lo que cada uno de nosotros puede hacer por Guatemala. Gracias, Señor, por Betania. Te pido, Señor, que siempre seamos luz donde quiera que estemos, que nos hagas un ejemplo de vida, que nos hagas un ejemplo donde quiera que estemos, que salgamos de este templo, Señor, y donde quiera que vayamos podamos ser un ejemplo de amor a nuestra nación, de amor a ti, que reconozcamos tu paternidad, que disfrutemos tu provisión, pero que aceptemos tu corrección. Que seamos obedientes a ti, Señor, en todo momento y donde quiera que estemos. Padre, como Betania, bendecimos Guatemala en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre Celestial. Dele más fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Vamos, Betania, dele fuerte ese aplauso a ese Dios que nos ha hecho nacer acá en esta bella tierra.